de salvación. Pero entonces viene este tema a mi mente, a mi corazón: creyentes incrédulos. Que el Señor nos hable directamente a nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Y cuando lo leamos, quizá usted vaya a ver algunas cosas ahí que tienen que ver mucho con el tema. Dice la palabra del Señor así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que uses mis labios, mi mente y mi corazón como un instrumento para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada. Abre los oídos de nuestros hermanos y amigos para que puedan oír tu voz. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, hermanos, en primer lugar que usted ponga su mirada en el versículo 12, que el apóstol, aquí creemos que fue Pablo quien escribió esta carta, se dirige en esta carta a hermanos. Y eso es importante, porque dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, la incredulidad ha sido un defecto que ha acompañado al ser humano desde que el hombre es hombre. Siempre hay una lucha entre creer y dudar. Y eso es muy innato del ser humano, está ahí. Pero Dios nos manda a ser creyentes. Amén. De hecho, como iglesia, nosotros deberíamos ser creyentes genuinos en el Señor. Pero usted se va a dar cuenta en su vida, se va a dar cuenta en su diario vivir, que no todo el tiempo vivimos como creyentes. Porque si viviéramos como creyentes, no diéramos lugar a la preocupación, no diéramos lugar al afán, a la ansiedad, porque como creyentes supiéramos que Dios está en control. Lo sabemos, pero ve que está ese sentimiento extraño, que soy creyente, pero al mismo tiempo dudo. Por eso aquí el apóstol habla y dice: mirad, hermanos. Así es que la incredulidad, hermanos, ha sido un defecto por muchas edades que ha privado, la incredulidad ha privado a muchos de obtener las promesas de Dios para sus vidas. ¿Cuántas promesas y cuántas bendiciones hay preparadas de Dios para usted? Un día se cuenta una ilustración de un hombre que llega al cielo y lo llevan a un cuarto y va viendo que un cuarto estaba lleno de cajas. Y las cajas tenían una letra que decían bendiciones y tenían un destinatario y un nombre. Y este hombre, obviamente es una ilustración, pregunta: ¿y ese cuarto y esas cajas qué son? Esas cajas son bendiciones que nunca se reclamaron. Bendiciones que estaban preparadas para los hermanos, pero no creyeron que Dios se las iba a dar y se adelantaron, o otros simplemente no creyeron. Dios, hermanos, tiene bendiciones preparadas para nosotros, pero las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe. Amén. Somos un pueblo de fe, somos una iglesia que camina por fe y no por vista. Por lo tanto, hermanos, es importante atender a este mensaje. Si soy creyente, quiero disfrutar de la bendición de ser creyente y confiar en el Dios Todopoderoso. Pastor, ¿usted también lucha con estos pensamientos de duda? Por supuesto. Pero no vivo en ese estado, porque dice la Biblia que el que duda es como la onda del mar, que es inestable, ¿verdad? La duda, hermanos, ha sido un defecto no solo entre los que no conocen a Dios, sino también entre los hijos de Dios. Vamos a ver ahí, quiero que vuelva su mirada al 12.
Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esa es la advertencia para cada uno de nosotros. Yo los veo a ustedes aquí. Ahora, ¿cómo está su corazón? ¿Hay en su corazón incredulidad? Alguien puede preguntar, ¿puede un creyente ser incrédulo? ¿Qué creen ustedes? Sí, ahí lo dice el pasaje, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es importante, hermanos, que seamos conscientes de que Dios está enojado por el pecado de aquellos creyentes hebreos que dudaban de Él. Imagínese usted cómo se siente una persona a la cual no se le tiene confianza. ¿Cómo es la relación de una pareja donde no hay confianza? Simple y sencillamente no se puede vivir, porque no se disfruta de las bendiciones de esa pareja, porque siempre hay pensamientos equivocados, producto de la duda y de la desconfianza. Bueno, ante Dios es igual. ¿Cómo puede estar Dios cuando nosotros constantemente dudamos de Él? Cuando dudamos de Dios, lo estamos cuestionando. Cuando dudamos de Dios, estamos acercándonos más al pensamiento del enemigo, de Satanás, porque él fue que en primera instancia sembró esta semilla en Adán y Eva, especialmente en Eva. Porque cuando él viene ante ellos y los tienta, les dice, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Sabe lo que estaba haciendo Satanás ahí? Poniendo la semilla de la duda. Dios te dijo eso, pero te mintió. Eso no es así. Y ahí empezamos a ver que el resultado de una vida de incredulidad trae muchas consecuencias. Por lo tanto, hermanos, hoy el Señor nos insta a que podamos ser creyentes verdaderos. Es por eso, hermanos, que Dios dijo en este capítulo, mire lo que dice el 13, por la inminencia de este pecado que es la incredulidad, dice la palabra de Dios aquí en el 13, el pasaje que estamos leyendo, antes bien, para que no vayas a caer en ese corazón duro de incredulidad, exhortaos los unos a los otros cada día. Y por eso, hermanos, debemos nosotros reunirnos, compartir la palabra, exhortaos los unos a los otros, pero que también sea la palabra que nos guíe. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, que el resultado de un corazón incrédulo es la dureza y al final el pecado. ¿Cuántas personas inician en una congregación, inician en una relación con Dios, pero de pronto va entrando la incredulidad? Y la incredulidad va endureciendo el corazón. Y cuando el corazón está duro, usted se encuentra haciendo las mismas cosas que usted hacía antes y ya no lo siente. ¿Cuántos de ustedes han tenido un callo en su mano o en los pies? Y usted le mete un alfiler a ese callito o le pone fuego y usted se da cuenta que no pasa nada porque es carne muerta. Es carne que ya no siente, no tiene nervios. Bueno, dice la Biblia que la duda viene arrastrándonos de tal manera que el corazón se vuelve duro. Y ahora ya lo que es pecado, porque sigue siendo pecado, usted ya no lo siente. Porque dice el versículo que su corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. Porque a veces como cristianos decimos, no, pero mira, yo soy cristiano, conozco la palabra de Dios, conozco versículos bíblicos, y estoy haciendo tal cosa y ya no siento que Dios me redarguye. Hermano, no es que Dios no lo redarguya, es que usted ya no lo siente. Por eso es la exhortación. Y ese, hermano, me temo que sea uno de los grandes problemas de la iglesia últimamente. Creyentes incrédulos. No se sienten bien ni en la iglesia ni afuera. Son los que el Señor denomina los tibios.
Ojalá, dice el Señor, fueres frío, o sea, apático, si fueras totalmente ajeno a las cosas de Dios, porque cuando viene el momento te convertirás. O prefiero que seas caliente, que seas una persona activa en la palabra de Dios. Pero el término medio, el frío, el tibio, ¿verdad que algo tibio así? No, está frío cuando hay que tomarse frío, o calientito cuando está caliente. Porque dice la Biblia que lo tibio a Dios le produce náuseas. Y eso, hermano, es lo que produce este pasaje. Por la incredulidad. No, yo no creo. Yo creo que Dios no puede hacer nada. No, yo creo que lo que dicen las noticias es lo más importante. Y dejamos a un lado el consejo de la palabra de Dios. Que sea el Señor, hermanos, el primero en nuestra vida. Aquí el escritor les estimuló a exhortarse, a alentarse mutuamente. Cuando usted se encuentra a otro cristiano, ¿de qué habla? Tiene que hablar de Dios, tiene que estimularse. Pero si usted en vez de hablar de Dios se pone a hablar cosas que no tienen nada que ver, cosas que alimentan a la carne, cuando sale de ahí va a salir más confundido y más frío y más duro su corazón. Por eso dice la Biblia, exhortaos unos a otros siempre. Hablemos de la palabra del Señor. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aunque esta es principalmente, hermanos, una advertencia para creyentes, para que ellos no pierdan sus bendiciones a causa del carácter engañoso del pecado. Usted sabe, hermanos, que Satanás está vencido. Dice la palabra de Dios que Él fue vencido en la cruz del Calvario. Ahí el Señor dice que venció a Satanás. Pero la palabra del Señor dice que Satanás espera para ser ejecutado. Satanás es como el hombre condenado que camina en el corredor de la muerte. Sabe que sus días están contados, dice la Biblia, y sabe que hay un final para él. Pero mientras eso llega, él tiene una sola arma que está usando y sigue usándola siempre, y es el engaño. Él engaña. Es un engañador. Y por eso dice que por el engaño del pecado se endurece el corazón. Y viene la incredulidad en el corazón. Y eso es lo que priva a las personas, a los cristianos, de recibir bendiciones. Y a los no cristianos los priva y les endurece el corazón para no recibir la salvación. Para los creyentes, hermanos, la confianza en Cristo debe ser sin condiciones, porque es un mandato. Fíjense que confiar en Cristo, descansar en Él, no es una opción para el creyente. Para nosotros es un mandato. Si me amáis, dice el Señor, obedeced mis mandamientos. No dice, no nos da opción. Por eso, hermanos, que debemos de tomar nuestra fe, nuestra relación con el Señor como una orden. Hoy, esta mañana, que el Señor nos fortalezca para que podamos salir de aquí siendo verdaderos creyentes. Y déjeme decirle, usted puede decirme quizá, pastor, ¿usted por qué no sabe el problema que yo tengo? Y yo le podría decir, si quiere cambiamos. Como aquella persona que le dijo, Señor, mi cruz es muy pesada, ¿me podrías hacer el favor de cambiármela? Y le dijo, bueno, mira, deja tu cruz ahí en este cuarto y da la vuelta y prueba todas las cruces, y la que tú te sientas que es más cómoda para ti, esa agarra. Y se fue, la dejó ahí y se fue probando cruz. No, digo, esta está muy pesada, esta está fuerte. Y al final llegó en lo oscuro, dijo, ya la encontré, esta es, me quedo con esta. Y le dijo el Señor, pues esa era la que dejaste tú. ¿Te diste cuenta que la cruz de los demás era más pesada que la tuya? Hermano, de todas las circunstancias librará el Señor al creyente, pero al que duda no. Porque el que duda está diciendo que Dios no es todopoderoso. O sea, es una ofensa para Dios cuando usted duda. Y quiero, hermano, que lo veamos de esa forma. Porque si no, nos estamos convirtiendo paradójicamente en creyentes incrédulos.
no es una opción como creyentes. Debemos confiar en el Señor. El no creer en alguien o el no confiar en alguien representa una ofensa. Y eso, hermano, es importante que usted lo atornille en su mente. Cada vez que usted desconfía de Dios, usted lo está ofendiendo. Cada vez que usted, si usted es de los que pega brincos en la cama, porque la aflicción no lo deja por un problema, usted en ese momento debe de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname. Sé que tú estás obrando. Sé que tú estás trabajando. ¿Cuándo y cómo será? No lo sé, pero quiero descansar en ti. A mí me encanta ver los niños recién nacidos dormir y dormir y dormir. Y cuando necesitan algo, ya se sabe que ahí está. Pero ellos descansan. Ellos están tranquilos. Ellos no se preocupan de dónde vendrá su socorro. Ellos saben que al gritar tienen, y después se quedan. Y después, cuando están llenitos, se ponen a jugar con sus pies. Tranquilos, porque saben que hay alguien que está ahí. Por eso dice la palabra de Dios: sed como niños, dependientes totalmente de nuestro Padre Celestial. Muchas veces, hermanos, nos hemos acostumbrado entre nosotros a ser muy mentirosos. Que no debería de existir eso en el pueblo de Dios. A ser transeros, como dicen. Mire, escuché un testimonio tan, pero tan desagradable, que no da risa, sino que da tristeza. Es una compañía que vende suplementos para iglesias. Y cuando llegó, este pastor llegó a comprar ahí y le quiso pagar con un cheque de una iglesia. Y le dijo: no, cheque de iglesia no recibo. Le dijo: ¿pero por qué? Ven, le dijo, mira el paquete de cheques que tengo sin fondos. Gente de iglesia que ha venido a comprar cosas y no tienen fondos. Hermano, qué desagradable eso, ¿verdad? Ha perdido credibilidad el cristianismo. Y nosotros, hermanos, debemos de hacer un compromiso de ser genuinos. Decir la verdad muchas veces nos va a meter en grandes problemas. Decir la verdad muchas veces nos va a hacer perder dinero. Pero ¿sabe qué? Estamos dándole gloria al Señor. Decir la verdad le costó la cabeza a Juan el Bautista. Tú eres un adúltero, le dijo a Herodes. Y eso le costó que le cortaran su cabeza. Pero ¿sabe qué? Hoy está con cabeza y todo allá en el reino de los cielos. Porque el Señor dice: todo aquel que se avergüence de mí en la tierra, yo me avergonzaré también de él. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Ya casi nadie confía en nadie. Cuando usted platica con un cristiano o con otra persona, decimos cosas. Cuando nos dice algo, decimos: ¿en serio? ¿Sabe qué quiere decir eso, no? No te creo mucho. ¿En serio? O decimos otra: ¿no me estás mintiendo? Entre cristianos. Eso no debería de existir, ese vocabulario entre cristianos. Otra decimos: ¿de verdad? La más terrible es: no te creo. ¿No te creo? Hermano, no, nuestra palabra, dice la Biblia, tiene que ser sí, tiene que ser no. Y es importante, hermano, va a costar que vayamos dejando eso y decir: no, yo voy a... Cada mañana, hermanos, usted tiene que hacer lo que hace los que están en programas de Alcohólicos Anónimos. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos dicen: hoy yo no voy a probar la primera copa. Porque si están preocupados cómo van a hacer en diciembre, se van a tomar la copa hoy y no van a llegar a diciembre. Entonces creo que como cristianos debemos decir: hoy, este día, yo le quiero ser fiel a Dios. No se preocupe por el resto de su vida. Hoy es importante serle fiel a Dios. Hoy no voy a mentir. Hoy si quebré el jarrón en el trabajo, no lo voy a esconder ahí para que le echen la culpa al gato. Hoy voy a decir: fui yo. Y si hay que pagar lo que hay que pagar, hay que pagarlo. Pero ¿sabe qué? El Señor va a decir: ese es mi hijo. Pero si usted miente, Satanás va a decir: no lo dije yo. Porque dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿a quién agradamos? ¿Ve que es un poquito más serio de lo que pensamos? No tenga miedo, hermano. Dice la Biblia que todo el que confía en Él nunca es avergonzado.
perderá momentáneamente cosas terrenales, pero eso no es lo más importante. Yo prefiero, hermanos, estar bien con Dios, ¿verdad? Y quizás quedar mal momentáneamente con los hombres. Eso fue lo que dijeron los apóstoles en su primera instancia, cuando les dijeron: se les prohíbe terminantemente que hablen en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: discúlpanos, aunque tenemos orden de respetar las leyes terrenales, si una ley me impide adorar a Dios, yo no la tengo que obedecer. Ellos dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Obviamente, estoy hablando de una ley que se implanta para no adorar a Dios. De las otras leyes tenemos nosotros que ser obedientes, porque eso dice la palabra de Dios: obedecer las leyes terrenales, las autoridades que han sido puestas por Dios. Pero no confundamos una cosa con la otra. La incredulidad, hermanos, es un pecado que no ha discriminado. No se sienta, bueno, sí siéntase mal por un momento, pero no piense que es el único. A través de la historia, todo el ser humano ha luchado con la incredulidad. Abraham, en primer lugar. Vamos a ir ahí rápido a la palabra de Dios en Génesis 17:1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 90 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, solo con la introducción le está diciendo: el que está hablando contigo es el que todo lo puede hacer. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, obedéceme. Mira el 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esa era la orden. ¿Qué es lo que tenía que decir Abraham? Amén. No lo entiendo, pero el Todopoderoso me dijo que eso se haría y yo descanso. ¿Cómo se haría? Ya no era problema de Abraham. Sin embargo, hermanos, Abraham es considerado el padre de la fe. Pero vemos que aún en medio de eso, por su humanidad, flaqueó. Porque mira el 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara es madre de multitudes. Mira el 16. Yo la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Será la palabra que le estaba diciendo quién? El que introductoriamente le dijo: el Todopoderoso está hablando eso. Mire el 17. Esperamos que Abraham, como padre de la fe, dijera: gloria a Dios. Ya, el Todopoderoso me dijo. ¿Cómo será? No sé. Pero aquí viene un problema. Físicamente había un impedimento. Sara era estéril, y aparte de eso, la costumbre de la mujer, su fertilidad había pasado. Estaba seca. Y él también estaba anciano. O sea que físicamente o de una manera natural era difícil que se cumpliera lo que Dios había dicho. ¿No es cierto que nos pasa igual a nosotros? Naturalmente no vemos por dónde. Pero si Dios está con nosotros y si Dios nos ha dicho, de una o de otra manera vendrá. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Amén. Y serle fiel. Mira el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Como que digo, qué chascarrillo acaba de decir Dios aquí. Porque le dice: Sara será madre de multitudes. Y se rió Abraham, como queriendo decir, como cuando le cuentan un chiste que usted no aguanta. Y dijo en su corazón, ojo hermanos, que no lo dijo, pero lo pensó. ¿Cuántas veces Dios nos dice algo, o Dios pone en nuestro corazón algo, y nosotros decimos: pero ¿cómo? Tal vez otro, pero yo no. Bueno, Abraham pasó lo mismo, y miren lo que dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Esos son nuestros argumentos, esos son nuestros pensamientos, pero realmente Dios puede hacer, como dice los niños dijeron ahí, es el único que puede crear de la nada, no tanto de la nada, sino de su palabra. Amén. Porque ahí Dios creó, porque por su palabra fueron creadas todas las cosas. Así es que Dios crea iniciando de su palabra. Esa es la materia prima de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que Dios ha dicho. Todo lo creyó Abraham. Dejó, abandonó, dejó todo, y Abraham se fue. Todo lo creyó, menos que se recibiría un hijo. Lo consideró como una exageración. Creyente, incrédulo. Porque hay cosas que nosotros las creemos y no tenemos problemas, pero van a venir otras cosas que vamos a dudar, y ahí tenga cuidado. Si usted cree que humanamente es imposible, entonces tranquilícese y confíe en el Señor, pero no pronuncie palabra, porque para el Señor todo es posible. Quiero darles otro ejemplo de incredulidad, y eso nace en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Hermanos que recientemente habían visto al Señor con ellos, lo habían visto resucitado y lo habían visto ascender a los cielos. Podríamos decir, si yo tengo esa experiencia, yo no dudo de Dios jamás. Pero mire, la incredulidad está tan arraigada en el corazón que nos traiciona. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 12. El contexto, versículo 5. El contexto de este pasaje es que Herodes había empezado a perseguir a los cristianos y había matado a Jacobo, a uno de los apóstoles. Y eso había agradado a los judíos. Entonces dijo, quiero agradar a los judíos. Acuérdense, eran movimientos políticos. Y dijo, bueno, les agradó a los judíos, y empezó a ir matando uno por uno de los apóstoles. Ese era su plan. Dice, entonces se dispuso a matar también a Pedro. Vamos a ver qué dice el 5 ahí. Dice que arrestan a Pedro, lo tenían ya listo, cocinado ya en el calabozo de más adentro, listo para ser ejecutado. No lo podían matar porque había una fiesta y tenían que esperar que pasara la fiesta para que no hubiera alboroto en el pueblo. Miren lo que dice el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esa era la condición natural de él. Pero, y aquí hay un pero que sí es muy bueno, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que nos ubiquemos en este contexto. Estaba preso Pedro. Acababan de enterrar a Jacobo. Había un dolor en el corazón de la iglesia. Ellos oraban en la iglesia. Pedro estaba preso. Pero mientras oraban, dentro de su corazón no creían que Dios lo iba a libertar. ¿Cuántas veces oramos así? Voy a orar porque es una práctica cristiana, pero yo sé que aquí no se puede hacer nada. Y a mí me pasó este fin de semana, ¿verdad? Con la persona que el doctor dijo en el hospital, él no oye, él está vivo fui a visitar a una persona al hospital. Él no oye, él está vivo por la máquina. Entonces, claro, eso, hermanos, suma más a la incredulidad de un milagro. Y nosotros oramos por él, y el siguiente día nos llama del hospital que el hombre se incorpora, se sienta, y ahora lo tienen en otro lugar. Pero el hermano que me llamó contento. Dios hizo un milagro. Entonces, ¿sabe qué? Eso aflora la incredulidad, porque nosotros oramos, pero al final no creíamos fuertemente que Dios iba a hacer un milagro, porque las condiciones naturales eran diferentes. Sin embargo, Dios tuvo a bien de hacer un milagro en su vida. Bueno, aquí mismo, hermanos, en el capítulo 12 de Hechos, el versículo 5, vemos que la iglesia, ¿qué está haciendo? Oración, ¿verdad? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero mire qué interesante. Mire el resultado. Vamos a ver el versículo 12. Dice el versículo 12. Bueno, dice que
Dios empieza y liberta a Pedro, ¿verdad? Tiene un sueño, un ángel abre las puertas, todo eso acontece en los versículos posteriores. Pero llegando al 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos habían estado reunidos orando. O sea, llegó ahí donde estaban orando. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La iglesia hubiera dicho, gloria a Dios, Dios escuchó nuestras oraciones. Pero vamos a ver qué dice el versículo siguiente. Ellos le dijeron, estás loca. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Hermano, creyentes, incrédulos. Dios hace el milagro. Pedro llega a ese lugar y en vez de decir, gloria a Dios, Dios hizo el milagro, ellos dicen, estás loca. Imagínense que mañana le llaman a usted y le dicen, usted ha sido elegido para tener la residencia de este país. Y usted puede decir, está loco. Bueno, averigüe bien, no va a ser un fraude. Pero por ejemplo, algo así que uno dice, tanto he orado, he esperado, y yo ahora ¿cómo puede ser? Hermanos, que Dios nos ayude a que no seamos creyentes incrédulos. Y vemos que no es nuestro nada más, viene de todos, de todo el ser humano que ha creído en Cristo, siempre está esta tentación. Quiero llevarlos a otro punto, que son los 11 apóstoles después de la resurrección. Cristo había estado con ellos. Cristo habla con ellos y les dice, yo voy a padecer y yo voy a resucitar y yo voy a estar con ustedes. Vamos a ver ahí qué dice Lucas 9, 21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, será necesario, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esa era la información que el Señor le estaba dando a sus discípulos. Yo voy a ser arrestado, voy a padecer mucho por los ancianos, me van a golpear y me van a matar. Mire, todo eso se los había explicado el Señor a ellos. Pero no se preocupen, yo al tercer día voy a resucitar. O sea que esto era una orden que el Señor les había dado, una información que ellos deberían descansar en eso. Mire más adelante, en Marcos, ahí va a aparecer para que no lo busque, dice, finalmente, Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando ya de la resurrección y que se les había aparecido. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Ve? La incredulidad endurece el corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. ¿No pasa igual con nosotros? Que tenemos una palabra, la leemos ahí, pero cuando viene el momento no creemos. Y le voy a decir una cosa, sigue el Señor enojado con los creyentes incrédulos. Porque dice este pasaje, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Todo aquel incrédulo que no cree en el mensaje del Evangelio, Dios los reprocha. Y yo he tenido que ajustarme un poco a lo que dice la palabra de Dios. Porque por ahí se dice, Cristo te ama. Y es cierto, Cristo te ama. Pero ¿sabe qué? Dios está enojado contigo.
por tu pecado y por tu dureza de corazón. Arrepiéntete y conviértete al Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos apóstoles escuchando del Señor lo mismo? 3 años y medio. Y no le creyeron que iba a resucitar. Vamos al último ejemplo. Zacarías. Zacarías, cuando se le promete un hijo. Ahí está la palabra de Dios en Lucas. Vamos a buscarlo. Lucas 1, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Mira qué interesante. ¿Qué había pasado? ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. Obviamente fue el padre de Juan el Bautista. De la misma manera, su esposa Elizabeth era estéril, ¿verdad? Pero dice que en esa ocasión le tocó en turno a él ejercer los sacrificios, y se le aparece el ángel a este hombre, a Zacarías, y le dice aquí en Lucas 1:18, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Ojo con lo que sigue diciendo, que estoy delante de Dios. Gabriel es considerado el ángel mensajero de Dios. Me imagino a Gabriel así, esperando una orden de Dios para ser ejecutada. Dice: estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuáles palabras? El ángel se había aparecido y le dijo: mira, tu esposa va a tener un niño, ustedes le van a poner Juan, él será grande, ¿verdad? Al igual que Jesucristo. Pero él dice que no creyó y quedó mudo. Y increíblemente, cuando él sale de ese lugar santísimo, acuérdense que el pueblo estaba afuera esperando si Dios había perdonado o no al pueblo por un año. Y cuando llega Zacarías, mudo, todo el mundo reconoce que había tenido una visión de Dios ahí en ese lugar santísimo. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que el Señor le dice que no podrá hablar hasta el día que esto se haga. Y otra cosa, hermanos, la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen a veces aún en contra de nuestra fe. Algunas cosas Dios las cumple. Y así dice: por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No las creyó, pero la palabra de Dios se va a cumplir a su tiempo. Lo que la incredulidad hace en nosotros, hermanos, es que nos priva la bendición de poder disfrutar de una confianza plena en el Señor. Por eso mi consejo siempre es: disfrute cada instante de su vida. Este tiempo es el tiempo más maravilloso que Dios nos ha dado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es hoy cuando Dios está bendiciendo, dirigiendo nuestra vida. Y Él dice que nada nos faltará a los que confían en Él. Hermanos, la incredulidad endurece nuestro corazón. Nuestro corazón duro ya no deja que la palabra penetre. A veces creemos que es la palabra muy dura y eso endurece nuestro corazón. Le voy a decir algo. La palabra de Dios es igual. La palabra de Dios es como el sol. El sol endurece la arcilla, pero derrite la esterina. ¿Cómo es su corazón? Si su corazón es duro, la palabra de Dios lo va a endurecer más. Pero si su corazón es sensible a la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a derretir a usted. La palabra de Dios lo va a moldear a usted. Que es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleítate en ese pasaje es ser de corazón moldeable. ¿Cuántos han jugado con el estaño? A mí me gusta cuando me encuentro un pedacito de estaño. No lo suelto.
ando jugando porque es moldeable, lo puedo hacer para donde yo quiera. Y eso es lo que dice el Salmo 34, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, deja que Dios sea moldeable. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces uno dice, bueno, ¿y cómo Dios va a conceder las peticiones de mi corazón? Bueno, si soy moldeable, yo nunca voy a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Aquí no está diciendo, deleítate y Dios concederá tus caprichos. No, dice, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Eso que está en tu corazón y que es de acuerdo a la voluntad de Dios, será cumplido si tú te dejas moldear por el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Quiero terminar ya con el último ejemplo, Moisés. Moisés, hermanos, también fue un hombre creyente, pero incrédulo de alguna manera. Y podríamos seguir, porque todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia han sido personas que han dudado. Por eso es un camino de fe. Pero yo le insto esta mañana a que nosotros abandonemos ese camino de la duda y podamos convertirnos en verdaderos creyentes. Quiero que me acompañe ahí a Números 11. Moisés dudó que Dios podía alimentar a todo el pueblo. Números 11, 18. Dice la palabra del Señor, Números 11, 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diere a comer carne? Mire, tenían hambre, querían carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esa fue la orden. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Hermano, usted tiene ganas de comer algo hoy y dice, ay Señor, dame a eso que quiero comer lasaña. Bueno, pues, y está enojado usted y quiere lasaña, pues Dios le dice, pues vas a comer hoy, mañana y todo el mes y todo el año y 5 años comiendo lasaña. Hay momentos que usted ya no va a querer, ¿verdad? Bueno, mire, aquí le dice el 20, no van a comer estos días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis. ¿Sabe por qué? Porque ellos pidieron, pero pidieron enojados. Allá nos iba mejor. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, lo tuvieron de menos valor, que está en medio de vosotros. Hermanos, aquí está Dios. Jehová estaba en medio del pueblo y Jehová sigue estando en medio de su pueblo. Y cuando hay incredulidad y cuando le pedimos cosas a Dios enojados, Dios se molesta. Hay iglesias que últimamente dicen, usted reclámele a Jehová, usted decrete, que lo que usted decreta, lo que usted diga, eso se hará. Una mala interpretación. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué le pide a Dios? ¿Para qué quiere 5 casas? ¿Para qué quiere usted 20 pares de zapatos si solo tiene 2 piecitos? A veces le pedimos cosas a Dios que no necesitamos y a veces nos enojamos. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces dijo Moisés, 600, dice, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Sabe lo que está diciendo Moisés aquí? Moisés está dudando de Dios. O sea, Moisés mismo estaba dirigiendo al pueblo en incredulidad. Y el Señor
Se enojó. Hermanos, Dios se enoja cuando como creyentes decimos, no creemos. Cuando damos mal testimonio de nuestro Dios, el Señor se enoja. Quiero terminar con esta ilustración. Un general romano tenía entre sus filas a un soldado cobarde. Y ese soldado siempre andaba dando mal testimonio del general y de su ejército. Y un día el encargado le dijo: general, hay un hombre ahí que no se comporta como un verdadero soldado. Y le dijo: yo mismo iré y lo confrontaré. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Al soldado. Era Alejandro el Grande. Era este hombre. Y este soldado se llamaba también así. Y le dijo: yo me llamo Alejandro. Y le dijo: ¿te llamas Alejandro? ¿Y eres cobarde? Le dijo: ¿sabes qué? O te quitas el nombre o cambias de actitud, porque no vas a manchar mi nombre con tu actitud de cobardía. Hermanos, como hijos de Dios debemos de ser creyentes. Amén. Que Dios nos fortalezca. Y aunque la situación se vea difícil, nosotros confiamos en aquel que todo lo puede. El Todopoderoso. Ese te ha prometido. Confía, descansa, disfruta, que Él hará lo que Él ha dicho que hará. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le damos un aplauso al Señor, al Dios Todopoderoso. Y vamos a terminar esta mañana cantando a su nombre. Vamos a pedirle a las hermanas que pasen, por favor, y vamos a cantar.